el score ASCBD, pero puede haber, hay otros. El Global Risk y todavía hay otros más. Pero mínimo debemos emplear el ASCBD. Ustedes me dicen cuando vean la presentación. Ya sé, doctor. Bueno, estamos viendo generalidades ahorita. Pruebas para detectar isquemia, como puede ser por un ecoestrés o la ergometría convencional, es decir, con la caminadora. Y nos habíamos quedado en la determinación de troponina ahí, que realmente el único marcador de lesión miocárdica 100% seguro es la troponina I. Lesión miocárdica. Y actualmente contamos con la troponina ultrasensible que se empieza a elevar desde los primeros minutos que hay la necrosis. Sin embargo, como vamos a ver ahorita, bueno, como vamos a ver después, ¿verdad? Vamos a ver después, cuando veamos ya infarto del miocardio, que existen otras causas de lesión miocárdica. Por ejemplo, una falla cardíaca. También puede elevarse la troponina ahí, pero muy poquitita. Un paciente que tenga arritmias con frecuencias altas, la puede elevar, pero muy levemente. Quiere decir que no solo el infarto del miocardio, la característica del infarto es que si le damos un corte y a la hora tomamos otra muestra, se duplica o más fácilmente va en ascenso. Si fuera una falla cardíaca, vemos el primer corte está elevado y el segundo realmente persiste casi en los mismos niveles. Entonces, biomarcador cardíaco de elección es la troponina I. Y actualmente la ultrasensible, que aquí estamos su curva, es la ideal. Pero en la mayoría de los hospitales que tenemos nosotros, tenemos la troponina I y troponina T. Entonces debemos de saberla. Se eleva en las primeras 6 horas, ¿eh? Quiere decir que si ya llega por dolor torácico opresivo en las primeras hora o 2 horas, va a salir normal, aunque el electro puede tener ya cambios. La troponina ahí, primeras 6 horas, se empieza a elevar, 24 horas está elevado y dura hasta 3 días. No, está mal, estoy hablando de otro. Se eleva en las primeras 6 horas, máximo 24 horas, y la I dura hasta 7 días. Y la troponina T, que es igual troponina, esta dura hasta 14 días. Quiere decir que si yo encuentro un infarto de 5 días de evolución, todavía va a haber niveles, no muy altos, pero va a haber, y después de 14 días desaparece. Esa es troponina T y la troponina I dura máximo 7 días. Pero todas empiezan a elevar a las 6 horas y pico máximo 24 horas. Cuando se reperfunde la arteria, fíjense bien, se eleva más, pero dura menos días, entre 3, 4 días. Y cuando no se reperfunde la arteria, dura hasta acá. Troponina I, 7 días y la T, 14 días. Y la ultrasensible, fíjense bien,
Se eleva, pero se eleva inmediatamente. Quiere decir que si tiene 1 hora o 2 horas el infarto, se va a estar elevada. Le tomamos un corte y va a estar el doble o más. Tiene un ascenso importante. Cuando es falla cardíaca está un poquito elevada y el siguiente corte va a estar casi igual. ¿Qué otras pruebas tenemos para detectar isquemia? Resonancia magnética cardíaca con gadolinio, pero eso realmente solo en los centros muy especializados se hace. Entonces vamos a ver, ¿cómo podemos detectar isquemia? La clásica, ergometría o prueba de esfuerzo, que se toma un electrocardiograma, se le conecta un electrocardiograma y el paciente hace el esfuerzo con la caminadora. Cuando llega a la frecuencia cardíaca prevista, 85%, ¿cuál es la frecuencia cardíaca prevista o predicho que le llaman? Quiere decir que no es lo mismo que un paciente de 40 años tenga que alcanzar una frecuencia, un ejemplo, de 120, de 150 o 140, y uno de 70 años tiene que alcanzar una frecuencia menor. Hay una tabla ya bien establecida que dice que para concluir se dice, si hay cambios en la elevación o descenso del segmento ST, llegando a la frecuencia cardíaca prevista, que el mínimo es el 85%, es positiva. Y si no hay cambios, es negativa. 2, tenemos el ecoestrés, es decir, un ecocardiograma de reposo y después un ecocardiograma al cual se le inyecta dobutamina, es decir, la dobutamina que es, pues es un inotrópico positivo. Se le empieza un goteo continuo hasta que alcance igual cierta frecuencia. Pruebas de cardiología nuclear, que es por la inyección de los fármacos, habitualmente talio. Todos los gamagramas sirven para ver perfusión, no solo a nivel cardíaco. Entonces, esa es la prueba de cardiología nuclear. La mejor sería meter medio de contraste en las arterias coronarias y ver dónde está el ateroma o si hay un coágulo. Se considera una lesión, una estenosis, una estenosis de riesgo cuando obstruye la luz el 70% o más. Excepto el tronco coronario, que se considera que si está ocluido el 50% o más, pues es un ateroma de riesgo. Troponina I, que nos va a dar lesión miocárdica. Pero recordar que no es específica de infarto, pero en el infarto se eleva rápidamente y cae posteriormente formando una curva. 6 horas, 24 horas, troponina I, 10 días, troponina T, 14 días. En cambio, si fuera insuficiencia cardíaca, se eleva un poquito y persiste el mismo nivel siempre. Esa es la diferencia. Pues dice, elevación y posterior caída de marcador cardíaco, es decir, troponina I. Lo ideal sería la ultrasensible, que se eleva desde los primeros minutos. Y en cambio las otras se elevan las primeras 6 horas. Otra prueba es la resonancia magnética, como a base de inyectar medio un gamagrama. ¿Y el score? El score de calcio, quiere decir, se le toma una tomografía con los tomógrafos actuales, y si hay calcio en las arterias coronarias se clasifica, ¿verdad? De acuerdo como dice aquí. El radiólogo lo califica y entonces es candidato a una coronariografía, ¿sí o no? Aquí hay una S, A, S, C, B de risk. Todos los pacientes que tengan riesgo, que tengan factores de riesgo cardiovascular después de 40 años, debemos de hacer este análisis, calcular el riesgo que tienen, y el riesgo que tienen para que tengan infarto va a ser en los siguientes 10 años. Y más o menos el valor que tenga lo podemos decir, riesgo menor 5%, riesgo límite de 5 a 7
7.4, intermedio 7.5 a 19 y riesgo alto 20%. No tenemos que aprendernos nada, lo que pasa es que la misma escala nos dice qué riesgo tiene y qué debemos de hacer. Tenemos un score que se llama de Grace. El score Grace nos dice que es un predictor de riesgo cardiovascular de muerte tras sufrir un infarto del miocardio. El score de Grace anteriormente lo usábamos en los pacientes que tenían infarto del miocardio. Actualmente en los pacientes que tienen infarto del miocardio con elevación del segmento S no lo empleamos porque el riesgo cardiovascular sobre todo va a depender de los hallazgos que se encuentren en la angiografía coronaria. Sin embargo, el score Grace nos puede servir para valorar un paciente que tenga riesgo de cardiopatía isquémica en aquellos pacientes que tengan síndrome coronario crónico. O sea, cuando hay elevación del segmento ST, no es necesario de acuerdo a las guías europeas del 2021. Algunos lo usan, pero no es necesario porque tenemos, sobre todo, los hallazgos de la coronariografía nos servirán como un predictor de riesgo para sufrir un infarto del miocardio. Muerte después de sufrir un infarto del miocardio. Igualito lo ponemos Gray Score y le vamos anotando todos los puntos. Cuando fíjense bien, en síndrome coronario crónico, si tiene 140 puntos o menor, tiene el riesgo. Si no, no. Mayor, perdón, 140 puntos. ¿Cómo voy a saber qué puntuación? Ustedes pueden posteriormente ver Grace Score y ahí le va dando qué datos tienen. Ustedes lo ponen y ya verán cuántos puntos da. Cuando da 140, entonces sí tiene riesgo de tener un infarto, pero en síndrome coronario crónico. Esa diapositiva para nosotros es importantísima. Porque si estamos hablando de riesgo cardiovascular, tenemos que ver esta diapositiva que dice prevención primaria, ¿verdad? A ver, ¿hasta dónde vamos? ¿Vamos bien? ¿Cómo podemos detectar isquemia? Con prueba de esfuerzo, ecoestrés, que es uno de los más empleados en la mayoría de los lugares, ya más sofisticados, con medicina nuclear o resonancia magnética, que solo se hace en los grandes centros. La mayoría, ecoestrés es el más común. Y la escala que vamos a emplear mínimo en cualquier paciente para saber si tiene riesgo cardiovascular, la escala se hizo en pacientes de más de 40 años. Si ponen ustedes 40 de 30 años, no lo va a valorar. Más de 40 y tener 60 o más años, tiene riesgo moderado, aunque no tenga ningún otro factor de riesgo. Y le da qué porcentaje o qué riesgo tiene para sufrir un infarto en los próximos 10 años. Y si tenemos un infarto, entonces le tomamos troponina. Y si se eleva, se va elevando de forma rápida y después cae, entonces decimos que elevación y posterior caída de la troponina ahí significa lesión cardíaca aguda. Si se eleva, el primer cuadro está un poquito elevado y persiste elevado, ese no es un infarto, es otra causa de elevación de la troponina. Sin embargo, siempre significa lesión miocárdica. Ahora bien, entonces, si no hay duda, ahora vamos a continuar. Como estamos hablando de factores de riesgo cardiovascular, diabetes, ¿qué más? Hipertensión, tabaquismo, colesterol alto, inactividad física, entonces vamos a ver qué medicamentos en forma general son
los de elección en este grupo de pacientes que disminuyen el riesgo cardiovascular. O sea, ahorita todos son generalidades. Y esto que ven aquí, esta diapositiva que vamos a poner ahorita, que dice prevención primaria, siempre la debemos tener en cuenta cuando valoramos un paciente con riesgo cardiovascular. Vamos a empezar aquí diabético. Ustedes ven aquí que dice diabetes tipo 2 con romano. En español lo ponemos tipo 2 con número arábico. Nunca pongan diabetes tipo 2 así como está aquí. En español lo ponemos número 2 pero con arábico. Ese es, en Europa ponen así, nosotros ponemos tipo 2 con arábico. Fíjate lo que dice. ¿Qué medicamentos son los de elección en los pacientes diabéticos que tienen riesgo cardiovascular? Sí, no en los diabéticos en general, los que tengan riesgo cardiovascular. Fíjense lo que nos explica, este es del 21, 2021. Metformina es el primer medicamento que debemos de dar aún actualmente. Después nos dice, fíjense, inhibidores SGLT2 o antagonistas de los receptores GLP1. Estos medicamentos son los de elección en los pacientes diabéticos para que disminuyan el riesgo cardiovascular. Todos los derivados de la semaglutida son los GLP1, o sea, inhibidores, agonistas de los receptores del transportador de glucosa, GLP1. Este es la semaglutida. Y después tenemos el otro grupo, inhibidores SGLT2. Estos actúan sobre el sodio. Ahora, el sodio, inhibidores del transportador sodio-glucosa, LT2. El problema de estos, de los SGLT2, que producen glucosuria y en algunos pacientes aumentan el riesgo de infección urinaria. Pero son los dos grupos de medicamentos que vamos a emplear en los diabéticos que tengan factores de riesgo cardiovascular. Son los hipoglucemiantes orales y subcutáneos actuales. La dieta para prevención de cardiopatía isquémica. Énfasis en la ingesta de vegetales, frutas, nueces, legumbres, pescado. Es decir, lo que llamamos comúnmente una dieta mediterránea. Fíjense que no dice carnitas, ¿eh? Tabaco, obviamente el tabaco es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué debemos de hacer? Evitar el uso del consumo de tabaco o la adicción al tabaco. El colesterol, fíjense bien, colesterol. Y nos basamos en el colesterol de baja densidad. Cuando un paciente tiene un infarto del miocardio, debe de estar menos de 70 el LDL. ¿Sí? ¿Con qué le bajamos? Puede ser con, en primer lugar, usamos las estatinas. Segundo lugar, ezetimibe. Y hay otro que después vamos a hablar. Controlar bien la presión arterial. Ideal mantener una presión por debajo de 130-80. Fíjense bien, habíamos dicho que 140-90 es hipertensión 1 para clasificación europea, pero para la clasificación americana ellos consideran que debe de ser 180, 130 arriba de 80. Entonces, menos de 140-90 es ideal. Aquí pueden usar IECAS o ARA2, son los de elección. Actividad física, hacer ejercicio.
Cuando menos dice 15 minutos, 150 minutos a la semana. O moderado, ¿verdad? Moderado, un ejercicio moderado. O 75 minutos vigorosos. Lo cual quiere decir que el ejercicio es importante en la prevención cardiovascular. Y por último, en algunos pacientes, el uso de aspirina cuando el riesgo es muy alto, como prevención primaria. Y reservado en aquellos pacientes que tienen alto riesgo. Los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular sí conviene darle aspirina Protect en la noche. Inconveniente de la aspirina Protect: produce gastritis, de preferencia de algún alimento. Algunos pacientes lo toleran bien y otros empiezan a tomar y da gastritis. En los pacientes de 60 años o más que toman la aspirina durante muchos años, nos puede llegar por una gastritis crónica. Entonces, es riesgo-beneficio. Si el riesgo cardiovascular es alto, conviene. Si no, no. ¿Cómo es saber que es alto o bajo? Usen cualquier escala. Pero mínimo tenemos una escala RISC, ASBD Score o Global RISC. Todas tienen sus inconvenientes, pero el ASCBD es el más empleado. Todo esto para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Y decir cardiovasculares es problema vascular cerebral, problema de cardiopatía isquémica, problema a nivel vascular periférico y problemas renales. Y ahora continuamos. Bien. Ahora vamos a hablar, fíjense que estamos hablando de generalidades, todavía no hemos llegado a hablar de síndrome coronario crónico agudo, sin embargo tenemos que empezar la introducción. Y vamos a definir lo que es un síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo es cuando un paciente que habitualmente tiene factores de riesgo cardiovascular, y si alguien me preguntara, ¿y si no tiene factores de riesgo cardiovascular? Puede ser, sí. La mayoría de los pacientes tienen los factores de riesgo cardiovascular, ya he mencionado muchas veces: diabetes, hipertensión, tabaquismo, inactividad física, colesterol alto, LDL elevado. Sí, pero constituye yo creo que el 5% de los pacientes que pueden tener infarto sin que tengan factores de riesgo cardiovascular. Entonces, en general decimos si tiene factores de riesgo cardiovascular, pero no 100%. Que llega con dolor retroesternal opresivo, de intensidad moderada o severa, con irradiaciones que ya hemos visto, al cuello, abrazo, etc. Acompañado o no de manifestaciones vagales o adrenérgicas. ¿Cómo se llama eso? Síndrome coronario agudo. Le voy a poner otro ejemplo. Llega un paciente con dolor torácico, que a la dígito presión en los arcos costales aumenta y se exacerba con la inspiración profunda. Eso no se llama síndrome coronario agudo, se llama dolor torácico, hay que buscar la causa. Sin embargo, todo paciente que llegue con dolor torácico, nuestra obligación es tomarle un electrocardiograma. O sea, el electrocardiograma no está peleado solo con el síndrome coronario agudo, sino porque llegue con dolor torácico. Pero voy a decir síndrome coronario agudo, ya le dije cómo. ¿Qué debemos de hacer? En los primeros 10 minutos le tomamos un electrocardiograma. Alguien puede decir, pues es muy exagerado. ¿Se hace? Sí, se hace. Es más, en todos los servicios de urgencias, que realmente son servicios de urgencias, llega el paciente, sea hombre o mujer, no interesa el sexo, y se presenta al
a la que anota a los pacientes en urgencia. Siempre hay una recepcionista o asistente, como ustedes le quieran llamar. Le pregunta, ¿por qué viene usted? Tengo dolor en el pecho. Ella no pregunta más. Siempre le pregunta, ¿por qué viene? Tengo dolor en el pecho. Su obligación inmediatamente es llevarlo con el médico que esté en el servicio de triage o el médico que atiende en urgencia. Y ella solo le va a decir, este paciente tiene dolor en el pecho, al médico que está ahí, y el médico, ¿qué va a hacer? Interroga, y si realmente tiene características de dolor isquémico, en los primeros 10 minutos debe tomarle un electrocardiograma. Y si está elevado, como aquí estamos viendo, el segmento ST, elevación del segmento ST, decimos que tiene un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Es necesario tomar las enzimas cardíacas, se las tomamos. Pero desde ese momento que está elevado el segmento ST, el médico de urgencias está diciendo, ¿cómo voy a reperfundir esta arteria? ¿En dónde estoy? ¿Tengo cateterismo cardíaco? ¿Tengo troponina? ¿O lo tengo que enviar inmediatamente a otro lugar? Y ahí hice el diagnóstico de infarto del miocardio con elevación del segmento ST. No está elevado, llegó con dolor torácico, opresivo, etcétera, quiere decir síndrome coronario. El electro, hay depresión del segmento ST. A los 15 minutos le toma otro electro y sigue descenso del segmento ST. ¿Toma troponina? Sí. ¿Qué puede ser en este caso? ¿Angina inestable o infarto del miocardio sin elevación del segmento ST? Si las enzimas cardíacas se elevan, el diagnóstico es infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Recordar que hay otras cardiopatías que se elevan, las troponinas, pero si tomamos 2 o 3, va a tener el mismo nivel. Entonces, el infarto agudo, infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, no está elevado el segmento ST, la alteración electrocardiográfica más común es depresión del segmento ST. Pero, ¿un paciente puede tener infarto sin elevación del segmento ST con un electro normal? Sí. No es lo común, pero la respuesta es sí. Llega las enzimas cardíacas y están normales, otro corte es normal y lo catálogo como angina inestable. Entonces, si yo hago el diagnóstico, dolor retroesternal opresivo, síndrome coronario agudo, tengo que concluir en lo siguiente. Se trata de un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Infarto sin elevación del segmento ST. ¿Es una angina inestable o es otra cardiopatía? Dolor atípico. El electro normal, enzimas normales, no es cardíaco, se puede ir. En general, estamos hablando en general de la cardiopatía isquémica. No estamos especificando infarto ni nada. Y en primer lugar es antiagregación plaquetaria. Y antiagregación plaquetaria puede ser los siguientes fármacos. Puedo darle una aspirina. 2, puede dar aspirina con clopidogrel. 3, puede dar aspirina, clopidogrel más enoxaparina. ¿De qué va a depender la antiagregación plaquetaria? De lo que tengas. Si me dices, es una angina inestable, vamos a empezar un infarto del miocardio con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, le doy aspirina, clopidogrel más enoxaparina. Si es una angina inestable y la catalogo como de bajo riesgo, puedo dar solo aspirina o clopidogrel. Quiere decir que la antiagregación plaquetaria puede ser única o los 3. Estatinas de preferencia, las que se llaman aquellas aspirinas que el prototipo es la atorvastatina, pero hay otros, atorvastatina. Y cardiopatía isquémica, con infarto damos 80 miligramos diarios, no importa el colesterol que tenga. Pero si me dicen, es una angina inestable, inicialmente le doy 80 y después se puede ir con 40 miligramos
Y claro, obviamente, espero el perfil cardíaco. Beta bloqueadores. Los beta bloqueadores siempre hay que buscar, pensar que se lo puedo dar porque disminuyen el consumo de oxígeno del miocardio. Pero, acuérdense, los beta bloqueadores, ¿qué me quiere decir? ¿Cuáles son los dos efectos fundamentales de los beta bloqueadores? El prototipo metoprolol. ¿Cuáles son los dos? A ver, ¿quién me dice los dos efectos fundamentales de los beta bloqueadores? Cronotrópico e inotrópico negativo. Perfecto. Fíjense que debemos de saberlo. Porque no voy a decir que muchos médicos hacen algunos ocasional, pero lo he visto frecuente. Que dicen, es cardiópata, le voy a dar metoprolol. ¿Por qué? Porque es lo que le dan los cardiólogos. Pero recordar que son cronotrópicos e inotrópicos positivos. Y ahora que mi paciente tiene 60 de frecuencia cardíaca, ¿se lo puedo dar? ¿Se lo debo de dar, sí o no? No, porque a la siguiente le va a bajar más la frecuencia cardíaca. Si tuviera 100, 80 o 90, sí se lo puedo dar. Si tiene una insuficiencia cardíaca aguda, no se lo puedo dar. Entonces, si yo recuerdo que el metoprolol es cronotrópico, inotrópico negativo, si hay frecuencias bajas contraindicado, y si hay falla cardíaca aguda contraindicado, mínimo esos dos efectos. Y los beta bloqueadores, el nombre lo dice, bloquean los receptores adrenérgicos y sobre todo el metoprolol, que es cardioselectivo a nivel cardíaco. Por lo tanto, frecuencias cuando predominan manifestaciones adrenérgicas es de elección. Cuando predominan manifestaciones vagales, nunca, porque lo va a empeorar. A veces vemos que tiene frecuencia cardíaca y a alguien se le ocurrió dar metoprolol porque dicen que lo vio que les daban los cardiólogos. ¿Qué frecuencias cardíacas llegan? Con 50, 40. No ayudaron al paciente, no lo perjudicaron más. Entonces, cuidado con los beta bloqueadores. Si predomina manifestaciones adrenérgicas, pues lo que hacen, ¿no? Bloquean los receptores adrenérgicos. Cuidados contra indicaciones, bradicardia, sí. Falla cardíaca aguda, sí. Cuando hay problemas pulmonares crónicos, no. ¿Por qué? Porque aunque son cardioselectivos, de alguna manera estimulan los receptores beta 2 y los beta 2 que hacen la estimulación bronco, dilatación y su bloqueo, broncoconstricción. Entonces, los problemas pulmonares crónicos no conviene darle metoprolol. Bueno, sabiendo ya que sí, cardiopatía isquémica, los beta bloqueadores son de elección, sí, pero sabiendo que sus efectos. Llega su ARA2 y inhiben el remodelado cardíaco. Y sí, pero es dosis y respuesta. Uno u otro, nunca los dos. El que prefiere. Claro, si es hipertenso, ¿cuál será el de elección? IECAS o ARA2. Nitratos. ¿Cuáles son los dos? Ya lo vimos, por eso lo voy a preguntar. Los nitratos. ¿Qué acción hacen los nitratos? ¿Cuál es su efecto? Ya lo vimos cuando vimos falla cardíaca. ¿Qué hacen los nitratos? Pues producen vasodilatación de predominio venoso y arteriolar. Entonces, si mi paciente tiene 90 a 60, ¿le voy a dar nitrato, sí o no? No. No, porque va a bajar más la frecuencia. Va a producir Presión, ¿no? vasodilatación. Los pacientes
Siempre hay que preguntarle antes de dar nitratos si usan medicamentos para disfunción eréctil. Aunque ahorita ya todos los comerciales de la televisión pues ya le cambiaron, ¿verdad? Pero esos medicamentos para disfunción eréctil producen vasodilatación venosa. Y si yo le doy un nitrato, va a vasodilatar más las venas y las arteriolas, y por lo tanto, si hay un ateroma en ese paciente, tiene cardiopatía isquémica, se puede desencadenar un infarto. Entonces, siempre hay que preguntar si toma esos medicamentos o no, es obligado. Si yo tengo cardiopatía isquémica que predomina manifestaciones vagales donde hay hipotensión y bradicardia, ¿debo de dar nitratos? ¿Sí o no? En los infartos inferiores que predominan manifestaciones vagales y pueden complicarse con ritmo nodal que tienen frecuencias bajas o bloqueos AB de distintos grados que tienen a tener frecuencias muy bajas, no debemos dar nitratos ni beta bloqueadores por su efecto del medicamento. Continuamos con generalidades. Ya vimos el tratamiento de elección. Fíjense, ya estamos viendo el grupo de medicamentos para cardiopatía isquémica. Antiagregación plaquetaria, estatinas, beta bloqueadores, IECAS, hora 2 y nitratos. A ver, vamos a ver. ¿Quién me recuerda los medicamentos? El grupo de medicamentos para falla cardíaca. Es lo básico lo que le estoy preguntando, no le estoy preguntando nada. Los beta bloqueadores, doctor. No, no puedes empezar así, doctor. Insuficiencia cardíaca, no. IECAS. IECAS O o ARAS2. O ARAS2, nunca los dos, ¿eh? ¿Qué más? Diuréticos. No, tampoco, doctora. Tienes que tener un orden. Porque acuérdate que los primeros, en la insuficiencia cardíaca, IECAS y ARA2, mejoran la calidad de vida y la sobrevida. Después siguen beta bloqueadores, igual, mejoran la calidad de vida y sobrevida. De los diuréticos, la espironolactona sola mejora la calidad de vida, pero el furosemide es para eliminar líquido. Después sigue digoxina y después nitratos en situaciones especiales. Medicamentos para hipertensión arterial en un orden, ¿cuáles son? Pues primero habíamos mencionado que los tiacídicos podrían ser, sin embargo, se podrían IECAS, tiacídicos. De elección son, las guías dicen tiacídico, después IECAS o ARA2, y el tercero. Calcio antagonistas. Calcio antagonista. Entonces podemos combinar un IECA, un ARA2 con una hidroclorotiazida. Primero IECAS o ARA2, después le agregamos una hidroclorotiazida. Y si no es suficiente, le agregamos, no estoy diciendo quitar, le agregamos unos calcio antagonistas del grupo de las dihidropiridinas, que el prototipo es la nifedipina y el otro es la amlodipina. Y en situaciones especiales podemos dar espironolactona, dosis bajas, y en los renales crónicos podemos agregar ¿qué otro medicamento? Que es un vasodilatador arteriolar y venoso. ¿Cómo se llama? Prazosina. El prazosina. Ese es el orden. Y ahora, para cardiopatía isquémica, ¿cuáles son los medicamentos? El grupo de medicamentos que estamos viendo ahorita. A ver, vamos a aprendérnoslos ahora. Estatinas. Siempre estatinas, perdón. Antiagregación plaquetaria es lo primero que debemos de haber. Estatinas, cardiopatía isquémica, sí. Beta bloqueadores, sí. Pero ver si ya está contraindicado o no.
Igual que cualquier medicamento que voy a dar, tengo que ver indicaciones y contraindicaciones. Aquí no voy a dar acetilsalicílico clopidogrel. Si me dice, doctor, tiene una úlcera gástrica, pues no se lo voy a dar. Si tiene antecedentes de hemorragia cerebral, es ilógico dar antiagregación plaquetaria. Estatinas, beta bloqueadores, IECAS, hora 2 y nitratos. Este es el orden. Y de preferencia voy a dar del 1 al 5. Pero a lo mejor sí, todos, y a lo mejor no. Todo va a depender de cada caso. ¿Cuánto debemos de bajar el colesterol de acuerdo a las guías europeas? Fíjense bien, ¿qué nos dice? Primero tenemos que calcular el riesgo cardiovascular. Riesgo bajo. Los diabéticos, por ser diabéticos, tienen riesgo moderado. Si tienen 10 o más años de edad y no tienen daño a órgano blanco, alto. Y muy alto si tienen daño a órgano blanco. Es decir, si ya tiene proteinuria, etc. Pero ahora nos falta ¿qué colesterol? Prevención primaria, fíjense bien. Si tuvo un infarto del miocardio, el LDL debe de quedar en 50, lo cual es a veces bastante complejo, 50. Si tiene alto riesgo, 70. Si tiene un riesgo menor, 100, es el colesterol que debemos de tener. El tratamiento de hipoglucemiante en general empezamos siempre con estatinas de alta potencia. ¿Cuáles son las de alta potencia? Atorvastatina más o cualquier otra. Y esta le podemos combinar, ¿sí? O sea, podemos elevar las estatinas. Pero acuérdense que las estatinas, dosis más altas, que producen miopatía. Entonces yo puedo dar estatinas hasta su dosis máxima es peligroso. Mejor doy una dosis moderada de estatinas y le agrego ezetimibe. En el comercio hay la combinación de estatina con ezetimibe. Quiere decir que puedo dar una estatina 20-40 miligramos diarios, mantener un colesterol bajo de 100. Sin embargo, si tuvo un infarto, el colesterol de baja densidad, debe llegar cuando menos a 55. Entonces, las hipoglucemiantes para bajar las lipoproteínas de baja densidad, y el grupo de medicamentos son estatinas de alta potencia como clásico, atorvastatina o algún otro, combinado con, sí o no, con ezetimibe. Si está más alto, en lugar de subir la dosis muy alta, le agrego ezetimibe. Y después de eso, no fue suficiente y solo en algunos casos, añadimos inhibidores de los receptores. Fíjense cómo está. PC5K9. Esto casi no los empleamos. Mejor, casi siempre usamos estatinas sola o estatinas con ezetimibe. De preferencia, dosis altas de estatinas, 80 miligramos diarios, solo lo damos cuando un paciente tiene infarto del miocardio en los primeros 3 meses, después le bajamos las dosis. Meta en el que tiene infarto debe de ser bajarle cuando menos de 55. Si tiene factores de riesgo muy altos, 70, pero que no tenga infarto, 100, riesgo moderado. Y los hipoglucemiantes tenemos estatinas de alta potencia, después sigue el ezetimibe y después inhibidores del PCSK9. Bueno, como ven, todavía estamos viendo generalidades de cardiopatía isquémica. Ya casi vamos a terminar esta primera parte. Y después comentaremos algunos datos de la cuarta definición del infarto del miocardio.
comentarios sobre algunas características generales de la cardiopatía isquémica. Bueno, nos veremos mañana.